Bueno, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren súper bien. Vamos a ubicarnos, por favor, en la página 152. Página 152. Hoy vamos a ver lo que corresponde al tema 2 de estadística, que son las medidas de variabilidad, que fue lo que más o menos empezamos a conversar la otra vez, ¿verdad? Vamos a tener dos medidas de variabilidad muy importantes, que son el recorrido y el recorrido intercuartílico. El recorrido es la resta del dato máximo menos el dato mínimo. Ya ustedes recuerdan del tema anterior que era el dato máximo y que era el dato mínimo, ¿verdad? Recuerden que el dato máximo es el dato más grande y el dato mínimo es el dato más pequeño. Si usted los resta, máximo menos mínimo, eso le da el recorrido. No tiene ninguna ciencia, no tiene nada raro, es simple y sencillamente restar el dato máximo menos el dato mínimo. Ahora, viene una cosa que se llama recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Nosotros no hemos visto qué son cuartiles, pero para efectos del examen, ese es un tema que se ve como muy superficial. No se analiza tan a fondo como otros temas. Por ahora, lo único que les tengo que decir es que existen tres medidas que se llaman cuartiles. Vamos a tener el cuartil 1, vamos a tener el cuartil 2 y vamos a tener el cuartil 3. Los cuartiles lo que hacen es, de hecho la palabra cuartil viene de 4. Lo que hacen es dividirme los datos en 4 partes iguales. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un conjunto de datos acá, ¿verdad? Y ese conjunto de datos está ordenado ya de menor a mayor. Esta línea morada que acabo de hacer acá me representa un conjunto de datos cualquiera ordenados desde el menor hasta el mayor. Pregunto, bueno, acá va el mínimo, fijo, ¿verdad? El mínimo es el que va siempre de primero y el máximo es el último, porque si están ordenados de menor a mayor, pues por supuesto, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo se llamaba el dato que quedaba en la pura mitad del grupo de datos o del conjunto de datos? ¿Cómo se llamaba? Media. No. O es que se confunde, Por mediana, eso, sí es. mediana, ajá, por eso se los dije, ¿verdad? Están advertidos, tienen que, cuidado, es que yo entiendo, digamos, yo entiendo, se confunden porque media, mediana, el nombre es muy parecido, pero sí, tienen que tratar de recordar muy bien, ¿verdad? Lo que era la media, lo que era la mediana. Ok, es la mediana, la que va acá en medio. Eso ya nosotros lo hemos visto, lo vimos la clase anterior. ¿Qué son los cuartiles? Es que, vean qué interesante lo que sucede. La media me divide los datos en 50% y 50%. ¿Qué significa eso? Significa que antes de la media vamos a tener un 50% de datos. O sea, desde el mínimo hasta la mediana, perdón, hasta la mediana, vamos a tener siempre un 50% de datos y desde la mediana hasta el máximo tenemos el otro 50% de datos. Y eso tiene lógica, es que si la mediana de verdad está a la pura mitad, me va a partir en 50 y 50, ¿verdad? Mitad y mitad, 50%, 50%. Los cuartiles lo que hacen es partir la mitad a la mitad de uno. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener el cuartil 1. El cuartil 1 me divide la mitad otra vez a la mitad. Acá tendríamos el cuartil 1. Este se va a llamar cuartil 1. Luego tenemos el cuartil 2, que vean qué interesante, y esto ya casi les dicto una nota. El cuartil 2 está siempre en la mediana, o sea, la mediana es el cuartil 2. Y el cuartil 3 parte la otra mitad a la mitad. No sé si me entiendo cuando hablo de que parte la mitad otra vez a la mitad. Como un 75%, por decirlo así. Correcto, exactamente. Entonces, vamos a tener muy bien, Villafuerte. Vamos a tener 25% por acá, 25% por acá, 25% por acá y 25% por acá. Por eso es que los cuartiles se llaman así, porque vienen de cuatro partes iguales. Los cuartiles, dice aquí la nota, los cuartiles dividen los datos en 4 partes de 25 cada una. Y ahí con este esquemita yo creo que se entiende perfectamente bien de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Siempre los cuartiles, gente, siempre los cuartiles vamos a tenerlos divididos en 4 partes de 25% cada una de las partes. Muy bien, muy bien. Ahora, además de eso, algo muy importante es que el cuartil 2 siempre es la misma mediana.
El cuartil 2 es la misma mediana. Y el cuartil 1 y el cuartil 3, gente, no se preocupen, no se estresen, esto se lo van a regalar a ustedes. Ustedes les van a regalar cuánto mide el cuartil 1, ya van a ver los ejemplos, ya los van a ver. Cuánto es el cuartil 2, cuánto es el cuartil 3, entonces se los van a regalar y por eso no hay que preocuparse por esa parte. El recorrido intercuartílico es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces vean cómo se parece al otro recorrido. Son dos tipos de recorridos. Está el recorrido, que es máximo menos mínimo, simple y sencillamente, y está el recorrido intercuartílico, que es la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Van a copiarse una nota, porfa? Ahí en alguna esquinita se copian una nota. Nota 2 puntos. Nota 2 puntos. La mediana siempre corresponde al cuartil 2. La mediana siempre pertenece al cuartil 2. Siempre, ¿cómo fue que les dije? La mediana siempre corresponde, más bien. Siempre corresponde al cuartil 2, correcto. La mediana siempre corresponde al cuartil 2. Ok. Muy bien. Luego de esto viene una cosa que se llaman las asimetrías. ¿Qué es la asimetría, gente? Ok, la asimetría, vamos a tener dos tipos de asimetrías. Esta parte de asimetrías es más teórica que otra cosa. En realidad es 100% teórica. Hay que dominarla de memoria. La asimetría negativa tiene una curva que está como... yo siempre les digo a los estudiantes, la pancita de esta está como hacia la derecha, digamos. La panza está como hacia la derecha y en la simetría positiva la panza está como hacia la izquierda, porque es como una panza, ¿verdad? Tal vez así lo entendamos bien. Entonces, la asimetría negativa es como sesgada hacia la derecha, como tirándose hacia la derecha. Y la asimetría positiva es como tirándose hacia la izquierda. Pero, ¿qué es asimetría positiva y qué es asimetría negativa? Ok. La asimetría negativa, que también se va a llamar sesgada hacia la izquierda, que eso es como inclinada hacia la izquierda, sucede lo siguiente. La moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media. Cuando esto suceda, cuando usted calcule la moda, la mediana y la media, que eso ya lo sabemos calcular, ¿verdad? Quiero que quedemos claros ahí. Ya sabemos calcular moda, mediana y media. Entonces, si la moda es mayor que la mediana y al mismo tiempo la mediana es mayor que la media, si sucede eso así tal cual lo estamos leyendo, que la moda sea mayor que la mediana y que la mediana sea mayor que la media, entonces vamos a tener una asimetría negativa. Luego vamos a tener simetría. La simetría, ojo, no asimetría, sino simetría, la moda, la mediana y la media son iguales. Entonces, en la simetría vamos a tener que los tres datos, moda, media y mediana, los tres son exactamente iguales. Y por último vamos a tener la asimetría positiva. La asimetría positiva, o también llamada sesgada hacia la izquierda por la cuestión esta de que la curva está inclinada hacia la izquierda, también va a suceder lo siguiente. La moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Esto, gente, yo se los podría a ustedes leer toda la tarde si ustedes quieren, pero no hacemos nada si usted no se sienta a aprendérselo. Y es que en matemática hay momentos, ¿verdad? Muy pocos, pero hay momentos en los que es simple teoría. Me la tengo que aprender, me la tengo que memorizar. No hay una explicación, bueno, sí hay una explicación realmente, sí hay una explicación de por qué sucede, pero para efectos de lo que nosotros estamos buscando, no nos interesa esa explicación. Entonces, es cuestión nada más de memorizarse cuándo se va a dar una simetría negativa, cuándo se va a dar una asimetría positiva y cuándo se va a dar una simetría. Si se les olvida o algo así, nos podemos devolver, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí tomen en cuenta que es algo teórico 100%, ¿de acuerdo? Total y completamente teórico, se lo tienen que aprender. Continuamos. Continuamos. Vamos a ver ahora sí un ejercicio. Dice así, considere los datos de la siguiente tabla que corresponden a las medidas de posición de las edades en años de los integrantes de un determinado grupo. Entonces, en ese determinado grupo tenemos que el mínimo
es 21. El máximo es 56. Y además de eso, me regalan los 3 cuartiles. Tal y como les dije, los cuartiles a ustedes siempre se los regalan. No hay que calcularlos, estos se los van a regalar. Dice que determine el recorrido y el recorrido intercuartílico. Entonces vamos a aplicar esas dos fórmulas. Se pueden cualquier cosa devolver a analizarlo. El recorrido era el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces vean que aplicar un recorrido no es nada de otro mundo. Es nada más agarrar el dato máximo, que en este caso es 56, restarle el dato mínimo, que en este caso es 21, y listo. 56 menos 21 nos da un resultado de 35. Ahí está. Máximo menos mínimo, entonces nos daría como resultados 35 y este es el recorrido. Este es el recorrido. No hay nada de otro mundo. En cuanto al recorrido intercuartílico, pues lo mismo. Vamos a hacerlo así abreviado. Recorrido intercuartílico. Pues lo mismo, es simple y sencillamente ¿qué? Cuartil 3 menos cuartil 1. Fórmulas, ¿verdad? Fórmulas. Entonces sería cuartil 3, observémoslo, vale 40. Menos cuartil 1, observémoslo, vale 25. Y 40 menos 25 nos da 15. Y de esa forma, gente, se calcula tanto el recorrido como el recorrido intercuartílico. Muy difícil. ¿Qué me dicen? ¿Cómo vamos viendo esta partecilla? Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Ya, profe, yo entré tarde, entonces no, voy como si nada. Ok, cualquier cosa te pones al día nada más con la grabación. Bueno, ok. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Pero sí, Ginette, de todas formas, vea que esto no es nada de otro mundo. Son dos fórmulas que nos tenemos que aprender. Aquí están en la página anterior. La de recorrido y la de recorrido intercuartílico. Y es nada más aplicarlas. El recorrido es el dato máximo menos el dato mínimo. Y el recorrido intercuartílico es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces es simple y sencillamente eso lo que tenemos que aplicar. ¿De acuerdo? Ok, número 2. Dice así, los siguientes datos estadísticos corresponden a las calificaciones de un examen de matemática para estudiantes de 11º año. Y vean qué interesante, me regalan lo que llamamos datos estadísticos. ¿Qué son datos estadísticos? De todos los que hemos visto, la media es un dato estadístico, la moda es un dato estadístico, el promedio, los cuartiles, el mínimo, el máximo, todos esos datos que nosotros hemos ido analizando es lo que le llamamos datos estadísticos. Acá lo que me piden es que determine la asimetría. Tenemos que ver si es asimetría positiva y si es asimetría negativa, o si es asimetría negativa. Gente, recordemos, vamos a devolvernos que esto es teórico. Entonces, ¿cuándo sucede la asimetría negativa y cuándo sucede la asimetría positiva? Vamos a leerlo otra vez. La asimetría que es negativa sucede cuando la moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media. Ok. La asimetría positiva sucede cuando la moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Entonces, yo voy a analizar solamente esos 3 datos, moda, mediana y media. Son los únicos que me interesan para efectos de lo que me están pidiendo. Solamente me interesa la moda, la mediana y la media. Y los conocemos, los datos los tenemos por ahí. Por ejemplo, la moda es 97. Entonces tenemos la moda. La mediana, y usted me puede decir, profe, no me dieron la mediana, pero en realidad sí me la regalaron. ¿Qué es el 95? Correcto, ¿por qué, Diana? Porque usted dijo que la mediana era el cuartil 2 y ahí dice está, cuartil 2. perfecto, perfectísimo. La mediana es el cuartil 2. Fue la nota que les dicté hace un rato. Ahorita a veces uno se lo olvida y todo eso es como todo tema nuevo, ¿verdad? Pero ahí vamos a irlo repasando. La moda, la mediana es el cuartil 2 siempre. Entonces, acá me están dando el segundo cuartil. Esa es la mediana. Es más, yo voy a escribir aquí, esta es la mediana. Entonces, la mediana es el cuartil 2 siempre. Y la media, ¿quién me puede decir cuál es la media, gente? Profe, la media es el número que más se repite. No, esa No. esa Es era la suma de todos los... Ajá, y dividido entre la cantidad. Dividido entre la cantidad, correcto. Lo que pasa, Angie y Diana, es que en este caso no tenemos los datos.
sea, yo no puedo agarrar como en otros ejemplos que hacíamos. Mira, sumemos todos los datos y lo dividimos entre tanto, porque no sabemos ni siquiera cuántos datos son. Como les digo, acá lo que a mí me están regalando es un resumen estadístico. Cuando a mí me regalan un resumen estadístico, los datos por lo general no me los regalan. Es que ya me están dando los datos estadísticos, entonces no me van a regalar los datos individuales. Pero bueno, si ustedes recuerdan, el promedio era lo mismo que la media. Espero que no lo hayan olvidado, porque también los dicté en una nota la semana pasada. Está bien, el promedio era lo mismo que la media. Entonces es 94. Ok, yo quiero que ustedes se tomen un minuto, porfa, no me digan la respuesta todavía, y que ustedes vean lo que sucedió con la moda, con la mediana y con la media. Según esa información, que la moda, ¿verdad? Yo creo que la moda es como, no sé, tal vez mayor que la mediana, ¿verdad? Y la mediana es mayor que la media. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, con base en esa información, ¿qué tipo de asimetría tenemos? No me lo digan todavía. No me lo digan todavía, van a analizarlo. Es teórico, ¿verdad? Con permiso, muchachos, vayan ahí revisando qué asimetría es. La asimetría positiva. No. Asimetría negativa es. ¿Será positiva o será negativa? Negativa. Yo creo que es negativa. Ahí se le confunde más o menos, pero yo la negativa. Ok, ahora sí, es una asimetría negativa, gente. Esta asimetría es negativa. ¿Por qué? Vamos a devolvernos. Porque lo que está sucediendo, la situación que está sucediendo es esta. La moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media. Claro, observémoslo. La moda es 97, es mayor que la mediana, que es 95. Y la mediana es mayor que la media, que es 94. Entonces, acá lo que tenemos es una asimetría de tipo negativo. ¿Sí lo entendimos, gente? Si no, para volverlo a explicar. ¿Entendimos ahí bien? Sí, o no, o más o menos. Igual no hay mucho que explicar. O sea, volver a explicar sería volver a repetir esto que es teórico. Es que ese es el detalle. Como esta parte es teórica, de ahí no hay mucho que explicar. Ahorita tal vez si se siente un poquillo confuso y todo es porque falta la parte pues de estudiar, ¿verdad? De que ya ustedes en su casa repasen, se aprendan la teoría y todo esto, porque ya es algo completamente nuevo, pero sigue siendo teórico. O sea, ahí donde quiero insistirle, sigue siendo teórico completamente. Muy bien. Sí, asimetría negativa. Vean que el mínimo, el máximo, el cuartil 1, el cuartil 2, ni siquiera los utilizamos. Siguen siendo datos estadísticos, claro, son datos estadísticos, pero para determinar asimetrías, lo que se ocupa es moda, mediana y media. Y preferiblemente en ese orden, como para que no se nos haga mucho enredo, preferiblemente en ese orden. Primero moda, luego mediana y luego media. Muy, muy bien, muy bien. Continuamos, pasamos a la siguiente página, por favor. Vamos a ver ya esta cuestión aplicado a marque con X. ¿Qué es lo que ustedes se van a topar en el examen? ¿Cómo les van a preguntar este tema en el examen? Vamos a leer el primer problema. Dice, considere los datos de la siguiente tabla que corresponden a las medidas de posición de las estaturas en centímetros de un determinado grupo. Y me dan prácticamente los mismos datos de antes, ¿verdad? Mínimo, máximo y los 3 cuartiles. Bueno, no me están dando media, no me están dando moda, no me están dando... Yo creo que nada más. Sí, porque la mediana ahí está. Recordemos que la mediana es el cuartil 2. Sí, entonces tenemos igual mucha información. Primera pregunta. La mayor diferencia de las estaturas es de 28. Yo quiero que ustedes subrayen la mayor diferencia y que le escriban al lado arriba que la mayor diferencia es lo mismo que el recorrido. ¿Ok? Es lo mismo que el recorrido. Entonces, cuando hablamos de la mayor diferencia, es lo mismo que el recorrido. Acá, eso significa que tenemos que calcular ese recorrido.
Vamos a recordar cuál era la fórmula de recorrido, la que estuvimos conversando hace un rato. Recorrido, ¿verdad? No les estoy hablando de recorrido intercuartílico, que eso es otra historia. El recorrido es dato máximo menos dato mínimo. Entonces sería dato máximo, lo buscamos en la información, 188, ¿verdad? Menos dato mínimo, que es 160. Si a 188 le quitamos el 160, eso nos da exactamente 28. 28. Perfecto, perfecto. Significa que el recorrido es 28. Significa que la mayor diferencia es correcta, la que me están diciendo ahí. Esta primera es verdadera, gente. Recuerden que puede ser falso, ¿verdad? Eso ya lo hemos conversado varias veces. Entonces sí, la primera proposición es verdadera. Número 2. Recorrido intercuartílico. Dice la número 2 que el recorrido intercuartílico de esas estaturas es 15. ¿Será verdadero o será falso? Vamos a aplicar la fórmula para recorrido intercuartílico y vamos a darnos cuenta si es verdadero o falso. Recuerden que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Cuartil 3 lo tenemos, cuartil 1 lo tenemos. Sí, claro, ahí me regalaban la información en esta tablita. Entonces sería cuartil 3, 180. Menos cuartil 1, 165. Y si yo hago en calculadora 180 menos 165, ese recorrido intercuartílico me está dando 15. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. Ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Ambas, opción A. Yo creo que no está tan complicado, ¿verdad? Este temilla, ¿qué me dicen? Está ganable, ganable. Sí, profe, en realidad sí está muy fácil este tema. Lo único que yo, de verdad que si uno no se lo aprende es lo otro, lo de sacarlo de si es negativo o positivo. Sí, tiene toda la razón, pero... Que digamos, es solo de aprendérselo, solo de aprendérselo. Exacto. Pero veámoslo así, Diana. ¿Cuánto es? Bueno, esto que les voy a decir es como para motivarlos un poquito. ¿Cuánto es que tiene 4 regloncillos, 5 regloncillos, verdad? Yo creo que no es mucho. Comparemos con estudios sociales, con cívica, con español, con biología. Como para motivar. No, profe, esto no es nada. No es nada, exacto. 4 no reglones, un porro es como Pero... uno. Ay, Emanuelito, que es que se la está buscando. Pero lo agarran copiando, cabrón. Profesor, yo sí tenía una pregunta. Dígame, claro. Dejando las bromas de un lado, ¿cómo eso, lo del mínimo, bueno, eso, lo mismo que decía Diana, cómo lo preguntan en un marque con X? Así. Así, tal cual lo está viendo acá. Okay. En proposición. Sí. No les van a preguntar es que como es marque con X no hay otra forma. Es que no recordaba cómo era que aparecía. Sí, es que al ser marque con X. Profe, pregunta. Ajá. Entonces, lo de que si es negativo y positivo, entonces, ¿cómo lo preguntan en un examen? Que determine la simetría, nada más. No, en proposiciones también. En proposiciones. Pero por eso nos lo ponen así, el cuadrito de las clasificaciones, esa mierda, Exacto. calificaciones, perdón. ¿Qué es este vocabulario, Diana? Hágame el favor. Y usted nada más tiene que marque con X si es positivo o negativo. Exactamente. ¿O no? Sí, así. Sí. Ah, wow. Sí. En proposición se presta muchísimo. Por si en bachillerato, ustedes no sé si lo han notado, meten mucho esta cuestión de verdadero, falso y todo eso. Entonces así se presta mucho. Ahorita viene un ejemplo por ahí, ya me vas a entender mucho mejor. Está bien. Pasemos a la 2. Vamos a ver, pasemos a la 2. Dice que considere la siguiente información, la cual responde a una distribución de calificaciones de los estudiantes de 2 secciones de un 10º año en la asignatura de estudios sociales de un colegio. Entonces, tenemos lo mismo que antes, pero esta vez son dos secciones, digamos. Por ejemplo, en la sección 1 tenemos el mínimo, tenemos los cuartiles, tenemos el máximo. Y en la sección 11.2 tenemos pues lo mismo, el mínimo, tenemos los cuartiles, tenemos el máximo. Aquí lo único que tienen que ser muy cuidadosos es que si les piden un recorrido o un recorrido intercuartílico, que lean bien de quién es, ¿verdad? Porque no es lo mismo calcular el recorrido de la 11.1 que el recorrido de la 11.2. Los datos varían. Los datos varían entre una sección y otra, por supuesto. Entonces sí es nada más como tener cuidado, leer bien
Que si les van a pedir un recorrido intercuartílico, perfecto, pero bueno, ¿de quién es ese recorrido intercuartílico que me están pidiendo? Pero ser como muy cuidadosos en esa parte, como concentrados, nada más. Entonces, dice así, de acuerdo con esa información, considere las proposiciones. Número 1, el recorrido intercuartílico, ojo, intercuartílico, ¿verdad? Recordemos que una cosa es recorrido y otra es intercuartílico. De las calificaciones de los estudiantes de la sección 11.2 es 20. Bueno, vamos a entrarle. Yo lo que voy a hacer es calcular el recorrido intercuartílico de esa sección, ojo, de la 11.2 y ver si de verdad nos da 20. Si nos da 20 es verdadero y si no nos da 20, pues sí, pues es falso y listo. No hay nada más que hacerle. Fórmula para recorrido intercuartílico, cuartil 3 menos cuartil 1. Pero como yo quiero el recorrido intercuartílico de la 11.2, porque ese es el que me están pidiendo, ¿verdad? El de la 11.2, no me están pidiendo otro. Entonces, yo voy a utilizar los datos de la 11.2. ¿Ok? Aquí está la 11.2. Cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Ok? Cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, esto nos daría cuartil 3. Ok, cuartil 3, 90. Menos cuartil 1, 70. 90 menos 70 nos da 20. Quiere decir entonces que la primera proposición definitivamente es verdadera. La primera es verdadera. Me están preguntando que si el recorrido intercuartílico de la 11.2 da 20 y efectivamente sí nos da 20. Muy bien, muy fácil, ¿verdad? Nada más tener el cuidado ahí, ¿verdad? Número 2. El recorrido intercuartílico de las calificaciones de los estudiantes de la sección 11.1 Profe, es mayor que el de la sección 11.2. Dime. en la 11.2 es 6.8 el menor, no 70. Uy, Angie, casi no te escucho. Que en la sección de la 11.2 el mínimo es 68, no 70. Ok, pero es que es el recorrido intercuartílico, ¿ya? Entonces, Ok. intercuartílico es Q3 menos Q1. Ok, Si sí, fuera el cierto, ok. recorrido, por eso les digo, Sí. recorrido es una cosa y Ujú. recorrido intercuartílico otra, ¿verdad? Ok, Entonces, sí, acá lo sí. que me están pidiendo es el intercuartílico. ¿Sí le quedó claro, Angie? ¿Me entendiste ahí? Ok, cualquier duda me avisas, ¿verdad? Número 2. ¿Será que el recorrido intercuartílico de la 11.1 es mayor que el recorrido intercuartílico de la 11.2? Bueno, hagamos un trato. Calculemos los dos recorridos intercuartílicos. Calculemos los dos. Voy a calcular el recorrido intercuartílico de la 11.1 primero. Que recordemos que el recorrido intercuartílico es Q3 menos Q1. Q3 menos Q1. Y Q3, vamos a ver, 11.1, 11.1, 11.1, Q3 es 97. Menos cuartil 1 es 85. Ustedes me avisan si estoy bien. Creo que sí estoy bien. Sí, profe, sí está bien. 97 menos 85 y dice que nos da 12. Ok. Este es el recorrido intercuartílico de la 11.1. El recorrido intercuartílico de la 11.2 lo voy a volver a calcular para hacer el procedimiento, pero en realidad ya lo conocemos. Ok, voy a volver a calcular el recorrido intercuartílico de la 11.2. Yo sé que ya lo hicimos, yo sé que ya aquí, bueno, ya sabemos que es 20, pero como para que se vea ahí el contraste entre los dos. Entonces sería cuartil 3 menos cuartil 1, lo cual nos daría cuartil 3 era 90, menos cuartil 1 era 70, y eso nos da 20. Muy bien. Entonces, ya tenemos los dos recorridos intercuartílicos, ¿ok? Ya tenemos los dos recorridos intercuartílicos, el de la 11.1 que nos dio 12 y el de la 11.2 que nos dio 20. ¿Qué es lo que decía esa primera proposición? Nos decía que el recorrido intercuartílico de la sección 11.1 es mayor que el de la sección 11.2. ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Qué me dicen ustedes? Es falso.
¿Verdad que sí? Sí, claro, porque es que el de la 11.1 nos dio 12 y el de la 11.2 nos dio 20. Yo no puedo decir jamás que el recorrido intercuartílico de la 11.1 fue mayor que el de la 11.2. No es así. Falsa la segunda proposición y de ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas entonces? Solamente la 1, opción C. Gente, preguntas. Díganme ustedes, ¿hay alguna pregunta? No hay dudas, está todo bien clarito, ¿sí? Ok, entonces, continuamos. Estas formulillas son muy fáciles. Yo sé que no es así nada de, pues nada de otro mundo. Considere la siguiente información que corresponde a la distribución de ventas de cierto producto que comercia una empresa durante el primer trimestre del año. Para responder los ítems 3 y 4. Entonces, me dan, esta vez ya no son secciones como antes, que era sección 11.1, sección 11.2, no. Esta vez es meses. Y es que la estadística se presta para aplicar en un montón de contextos, chicos. Entonces, tenemos acá enero, febrero y marzo. Y de cada mes, a mí me regalaron tanto su mínimo, su máximo, como sus cuartiles. En cada uno de los meses me regalaron el mínimo, el máximo y los cuartiles. Así que yo aquí puedo sacar lo que quiera en cuanto a recorridos. Eso sí, tengan cuidado de nuevo de que si les van a pedir del mes de enero, que tomen los datos del mes de enero. Que si les van a pedir del mes de marzo, que tomen los datos del mes de marzo. Porque a veces, cuando me piden recorridos así, a veces pasa que agarran los datos como quien dice a lo loco. Los agarran así nada más. Tienen que ver de qué les están pidiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la pregunta número 3 dice, el recorrido intercuartílico de las ventas del mes de febrero es, ok, vamos a calcular el recorrido intercuartílico de febrero. El recorrido intercuartílico, ya sabemos que es cuartil 3 menos cuartil 1. Pero como yo quiero calcular el recorrido intercuartílico de febrero, y ahí es donde viene el detalle, yo tomo los datos de febrero. Entonces sería cuartil 3 menos cuartil 1, pero en febrero. En los datos de febrero, insisto demasiado en esa parte, que nos quede bien clarito. Entonces tomamos cuartil 3 menos cuartil 1, lo cual nos daría 178 menos 110, sí, 58. Correcto, eso es todo. Opción correcta, opción C. Fácil. Término medio, ¿qué me dicen? Fácil, profe, para mí está fácil. Perfecto, qué bien. Pregunta 4. Considere las siguientes proposiciones. Número 1. El recorrido de las ventas de marzo es 104. Bueno, voy a calcular el recorrido de las ventas de marzo. Recordemos que el recorrido ya no es recorrido intercuartílico. Tenemos que aprender a leer bien. Recorrido es una cosa y recorrido intercuartílico es otra, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Tiende a confundirse. ¿Por qué creen que se los insisto tanto? Ya uno sabe más o menos cuáles son los detallitos que tienden a confundirse, ¿verdad? Entonces, siempre en beneficio de... Es que yo les doy esas recomendaciones. Dice que vamos a calcular entonces el recorrido de marzo. El recorrido es el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces, yo voy a ir a buscar el dato máximo y el dato mínimo, pero de marzo. Vamos a ver. Buscamos a marzo. El máximo es 228 y el mínimo es 124. Entonces sería 228 menos 124. Y eso dice que nos da 104. Por lo tanto, la primera proposición tenemos que decir que es verdadera. El recorrido efectivamente nos dio 104. Clarísimo que sí. Número 2. El recorrido intercuartílico de las ventas de enero es mayor que el de las ventas de marzo. Yo quiero que ustedes hagan una cosa. Yo quiero que ustedes encuentren el recorrido intercuartílico de enero y también el de marzo. Pero que lo hagan solos. Todavía no me digan respuestas, porfa. Quiero que calculen en enero ese recorrido intercuartílico. Yo lo voy a anotar aquí abajo chiquitito. Y el de marzo igual. Por favor me busquen ese recorrido intercuartílico y yo lo voy a anotar acá abajo pequeñito. Y luego vemos, bueno, si es verdadero o si es falso. Les doy un minutillo. El de marzo es 81.
Ok, ahorita me lo El de dice, enero, Ginette, 74. para darle chance a los demás. ¿Está bien? Vayan buscándolos ahí, ahí tienen los datos. Ah, bueno, no, el de marzo no lo teníamos, ¿o sí? No. Bueno, vayan buscándolos. Mm, Los tenemos. ¿Quién me ayuda con el recorrido intercuartílico de enero? Es 74 74. y de marzo 46. 46. Perfecto, compañeras. Muy bien. Porfa, revisen a ver si eso es cierto. Todos, si el recorrido intercuartílico de enero da 74 y si el de marzo da 46. Ok, entonces, el recorrido intercuartílico de enero es mayor que el de marzo. ¿Me dice? Sí, sí, es mayor. Claro que sí. Claro, nos dio 74, el otro nos dio apenas 46. Claro que es mayor. Así que de ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? Opción correcta, opción A, ambas. Muy bien. Continuamos. ¿Hay dudas, preguntas, consultas, sugerencias, comentarios? Estamos. Dice así, para responder los ítems 5 y 6, considere la siguiente información sobre un campeonato de baloncesto donde el equipo A y el equipo B comparten el primer lugar de la tabla general de clasificación. Entonces, vean qué interesante, que hay que analizar bien. La siguiente tabla muestra los puntajes de los últimos 8 partidos jugados por el equipo A. Entonces, del equipo A, lo que a mí me están regalando son los datos. A mí me están regalando los datos. No me están regalando de ese equipo A ni la media, ni la mediana, ni la moda, ni el mínimo, ni el máximo, ni nada. Ni absolutamente nada. Si yo lo quisiera, lo tendría que calcular. Que bueno, lo que es media y mediana y moda ya lo sabemos calcular. Lo que es mínimo y máximo también. Y recorridos ya lo sabemos calcular también. Ok, entonces, si me pidieran algo del equipo A, no hay ningún problema, lo buscamos. Asimismo, la desviación estándar de los puntajes del equipo A corresponde a 5. Subrayen donde dice desviación estándar. Esa fórmula uno la usa del mismo examen, ¿verdad? ¿Cuál? Esa desviación estándar. La desviación estándar es una fórmula enorme, enorme, enorme. Entonces, en el MEP lo que ellos hacen es regalarle siempre la desviación estándar. Nunca se las van a preguntar. Se las van a regalar ya. Les Sí, van por a... eso, en el examen. Pero no es que uno, bueno, no, mejor me callo ahí. Va. No, es que la desviación estándar no la tienen que calcular. Nunca van a tener que calcular. Es más, no tienen idea cómo se calcula una desviación estándar, que es un despelote, y así que por dicha. Así que por dicha que no me la van a preguntar, me la van a regalar. Pero, ¿qué es desviación estándar? La desviación estándar tiene que ver con un concepto en estadística que se llama variabilidad. La variabilidad es, tal como la palabra lo dice, qué tan variables son los datos. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, mira, tuve un grupo, no sé, yo trabajo en el Liceo San Carlos y ahí tuve un grupo, les apliqué un examen y los datos me dieron muy variables. ¿Qué entenderían ustedes ahí? Si yo les digo a ustedes que las calificaciones de esos estudiantes... Ahí entiendo. Que hubo de varias, De todas las hubo notas. muchas notas Exacto. diferentes. Diferentes, ahí está. Sí, que variaron, que fueron variables significa eso, que son como muy diferentes. Exacto. Y lo contrario a variable, sería como que más bien todas las notas dieron muy similares, ¿verdad? Como que dieron casi que iguales todas. Eso es el concepto de desviación estándar. La desviación estándar lo que me da es la variabilidad que tiene un grupo. Entonces, por ejemplo, la variabilidad que tiene este grupo del equipo A es 5. Listo, eso es todo. Ahora bien, por otro lado,
La tabla subsiguiente detalla la información estadística sobre los puntajes obtenidos en los últimos 8 partidos jugados por el equipo B. Y vean qué interesante, porque del equipo B no me están dando los datos, sino que me están dando los datos estadísticos, información estadística. Aquí sí me quisieron, del equipo B sí me quisieron regalar todo. El mínimo, el máximo, el recorrido, los cuartiles, perdón. Me quisieron regalar toda la información de ese equipo B. Incluso la desviación estándar. Vean que la desviación estándar acá me la están dando y me dicen que es 6. Muy bien. Entonces, con esa información que me están regalando de esos dos equipos, ¿verdad? Tenemos el equipo A y el equipo B. Vamos a leer la pregunta número 5. Dice así, considere las siguientes proposiciones. Número 1. El promedio de los puntajes obtenidos en los últimos 8 partidos es igual en ambos equipos. Y quiero hacer una pausa acá. Recordemos que el promedio es lo mismo que ¿qué cosa? Vamos a ver, ¿quién me ayuda con eso? Que la suma de todos los números dividido entre la cantidad, ¿o no? Correcto. La media. Media, correcto, la media. Perfecto a las dos. O sea, aquí lo que me están preguntando es que si la media es igual en ambos equipos, tanto en el equipo A como en el equipo B. Bueno, vamos a revisar. Por ejemplo, en el equipo A, si yo quisiera calcular la media, lo tendría que hacer acá. La media, vamos a ver. La media es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad. Entonces voy a sumar esos datos, son 8. 92 más 94 más 94 más. Espero que no se les haya olvidado cómo sacar medias, ¿verdad? O cómo sacar medianas, porque ya ahí son cosillas que vamos a ir ocupando. Más 106 más 106. Todo eso sería dividido entre 8. No se nos olvide que la media es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que tengamos, que en este caso son 8. Y eso nos da 99. Voy a anotar que este equipo tiene una media de 99. Ahora sí, ¿cuánto es la media, pero del otro equipo? Busquemos en la tabla. Ah, esa la tenemos directa. 99. 99 también, correcto. Significa que la media del equipo A es 99, la acabamos de calcular. La media del equipo B es 99, no la tuvimos que calcular, me la regalaron más bien. Entonces es verdadero. Es verdadero, claro, es verdadero que en promedio los dos equipos tienen el mismo puntaje en promedio, ¿verdad? Verdadero. Número 2. Los datos sobre los puntajes obtenidos por el equipo A tienden a ser simétricos, mientras que los datos de los puntajes obtenidos por el equipo B muestran una marcada asimetría positiva. Vamos a analizar cada uno de esos equipos y vamos a analizarle la asimetría. Entonces, yo voy a empezar con el equipo A y luego acá podemos analizar el equipo B. Díganme una cosa, ¿cuáles son los datos que se necesitan para analizar asimetrías? Pueden devolverse cualquier cosa a las páginas anteriores. Moda, mediana y... Nada más, moda, mediana. Moda, mediana y media. Y media, Media, correcto. ajá. Correcto. Exacto. Entonces, yo voy a calcular para el equipo A la moda, la mediana y la media. Para el equipo B también, aunque para el equipo B va a ser más fácil porque en realidad del equipo B esos datos me los regalaron prácticamente en la palma de la mano, ¿verdad? Y después de ahí, bueno, analizamos. Vamos a empezar sacando esos 3 datos. No se les olvide, por favor, y si lo pueden anotar en algún lado, no se les olvide que para analizar asimetrías, lo que se necesita son esos 3 datos. Simplemente la moda, la mediana y la media. ¿De acuerdo? Equipo A. Empecemos con la moda del equipo A. Vamos a ir poco a poco, pasito a pasito. Vamos a ver. Me ayudan ahí. En el equipo A, ¿cuál es la moda? Ustedes pueden buscar. El 100. El La moda 100. es el dato que más se repetía, ¿verdad? Correcto. Razón, la compañera Diana. Correcto. En este caso, la moda es 100. Es el dato que más se repite 3 veces y no hay ninguno que se repita más. Perfecto. Entonces ya tenemos por acá la moda. Mediana. ¿Quién me puede explicar? ¿Quién me puede recordar qué era la mediana? 50. ¿Por qué?
Es que no era que bueno, no recuerdo bien. Y que se sumaba y después se dividía Ajá, se entre dos. sumaba entre dos. Ajá, ajá, Dividí ajá, entre ajá. dos. El 100 y se dividía entre dos. Pero como Era tenemos 100. 8, tenemos que dividir, agarrar 1, 2, 3, 1, 2, 100 y 100 dividirlo entre 2. Correcto. Es que vamos a Porque ver. Yo creo, Emanuel, que la idea sí está clara, pero se le está olvidando un paso. Un paso nada más. Vamos a ver. Recuerda que dividimos. la mediana Era, es se el dato sumaba. central. La mediana es el dato que me queda en el puro centro. Lo que nosotros hacíamos era como irlo buscando hasta llegar al dato central. Por ejemplo, acá, si yo tacho, porque ya están ordenados incluso de menor a mayor, Exacto. no sé si lo notaron. Sí, Entonces, eso fue lo tacho que dije. 92, tacho 106. Tacho 94, tacho 106. Tacho 94, tacho 100. Y me quedan, por lo tanto, dos datos centrales. Sí, ¿Qué 50. pasa cuando me quedan dos datos centrales? Emanuel, no es simplemente dividirlos entre dos, que eso se olvida. Se suma, Es, se Se suman divide. y se dividen entre Exacto. dos. exacto. Cuando Manuel me dijo Queda 50, 100. Da queda 100. 100, ajá. Cuando Manuel me dijo 50, yo me quedé, sí está entendiendo el concepto de mediana, pero se le está olvidando que se suman, fue lo que yo me imaginé. Entonces, Se suman y luego ¿cómo es? se suman primero suman en fracción 100 y luego se 100. dividen entre dos. Ajá. Se suman y se dividen entre dos. Que bueno, en este caso, en realidad, como es 100 y 100, si yo los sumo y los divido entre dos, me va a volver a dar el 100. De acuerdo. Entonces, la mediana es 100. Sí, me entendieron esa parte. Es que igual, ¿saben una cosa, gente? Como son temas que ya vimos, generalmente cuando uno trabaja esta clase, lo hace como más fluido, ¿verdad? De lo normal, porque son temas que ya vimos. Si se les han olvidado o si no han tenido chance de repasar, bueno, yo con mucho gusto les puedo recordar. Pero lo ideal sería que ustedes recuerden todos los conceptos desde moda, media, mediana, mínimo, máximo, recorrido intercuartílico, etcétera, 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 ¿verdad? Yo sé que es mucha información. Ok, y del equipo A, ¿qué me falta? Del equipo A, la media, pero La ese media, que lado, ya la tenemos. correcto. Si ustedes recuerdan, gente, 99. es 99. Perfecto. Voy ahora con el equipo B. Bueno, el equipo Sí, B que ahí no sé. es muchísimo más fácil de analizar. El equipo No, está muchísimo más fácil porque los datos me los regalan. Los datos me los están regalando. Entonces, busquemos la moda. Busquemos la moda, busquemos la moda. Profe, un toquecito. No, no viene. No viene moda. No. ¿Será que me hizo? Es que este ejercicio yo lo agarré de un examen de bachi. ¿Será que me hizo falta la moda ahí? Vamos a ver. No Vamos a ver. está. Mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, máximo, media, desviación estándar. Mira. ¿Cómo hacemos ahí en este caso? No, ¿Cómo eso es se un busca? error, fue error mío. Fue error mío. Yo estoy seguro porque la tienen que dar. Si les van a preguntar asimetría, se la tienen que dar la moda. No, imposible que no se la den. Entonces, ok, si cualquier no nos la cosa dan, entonces está, Si no, la ajá, anulamos, exacto. digamos, 0 ahí. sería apelable, sí, sería apelable. Oh, wow. No se preocupen. Ah, ok. Pero aquí sí fue mi error. Es que este problema yo lo agarré de un examen y seguramente a la hora de transcribirlo, no sé, se me perdió la moda. Profesor, Dime. con respecto a lo del grupo A, ¿me puede explicar un toquecito lo de la media que dio 99? Era lo Sí. de la nota de antes, ¿verdad? Que usted hizo, si no me Sí. equivoco. Ah, no. La media fue la que calculamos hace un rato. No sé si recuerda. Cuando contestamos la primera proposición, en la primera proposición me pedían la media de los equipos. Entonces, calculamos la media del equipo A. Yo la apunté aquí, no sé si recuerda. Sí, La suma de todos los datos dividido entre la cantidad, ¿verdad? cantidad de dígitos, sí. En este caso son 8 datos. Entonces, suma todos los datos y lo divide entre 8. Siempre en fracción. Este tipo de operaciones, siempre en fracción. Listo, gracias. Mucho gusto. Sí, entonces dejemos la moda ahí pendiente. Yo me la voy a inventar. Yo me la voy a inventar porque más o menos recuerdo cuánto era. Porque sí me acuerdo que era verdadera. Entonces, más o menos por ahí yo me acuerdo. Ok, voy con la media. La media sí la conocemos, es 99. La moda era como 92, una cosa así. Pongámosle 92. Pongámosle 92, porfa. Ahí cualquier cosa sepan que fue mi error, ¿verdad? Para que estén tranquilos en ese sentido. La moda debería de venir acá en este conjunto de datos. Sí, era como 92, 93, una cosa así. Ok, perfecto. Ahora sí, ya teniendo todos los datos, podemos ver si hay asimetría positiva, asimetría negativa o si hay simetría.
Voy a devolverme y les voy a recordar cuál era cada caso. Recordemos que la asimetría negativa, la moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media. La simetría, moda, mediana y media son iguales. Y asimetría positiva, moda es menor que la mediana y mediana es menor que la media. Yo sé que suena como un trabalenguas este asunto, yo sé, pero ya hay gente, es parte de verdad, es parte de lo que se tienen que aprender. Ahí tienen. Perdón, la positiva, la moda Dime. que es mayor que la mediana. En la positiva, la moda es menor, aquí podemos leerlo, la moda Ajá. es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Pero eso yo siento que eso, bueno, al menos en mi punto de vista, siento que no, para mí, no es necesario aprendérmelo eso, sino que yo lo saco a vista. Ajá, ¿de qué forma? Sí, puede ser. Digamos, Así es. calculándolo con los cuartiles, digamos, conforme los cuadritos esos y ya los dígitos, yo siento que yo lo saco a pura vista, no sé, yo lo Ujú. saco a vista. Se Bueno, puede. Hay No sé una cómo forma explicarlo. visual de saber si la simetría es sesgada derecha, sesgada izquierda, viendo el conjunto de datos, si se desplaza hacia uno hacia otro. Para mí es más difícil, honestamente, pero si ustedes lo sacan así y si lo están sacando correctamente, ustedes saben, ¿verdad? Sí, a mí me salen. Muchas formas de llegar a la respuesta correcta. simetría negativa es mayor, mayor, asimétrica es todas iguales y positiva menor, menor. Ajá. Y siempre, Bueno, para mí más fácil. sí, y siempre importante, Katia, que va primero la moda, luego la mediana y luego la media, porque, ok, usted dice mayor, mayor, sí, yo le entiendo perfectamente, Con pero solo tomar saber en que cuenta quién es mayor que quién. ajá, ¿verdad? exactamente, con solo saber que la moda es mayor que la mediana, ya sabemos que es asimetría negativa. Y si es al contrario, la moda es menor que la media, es positiva. Y la simétrica, todas son iguales. Ujú, perfecto. Ahí Kimberly compartió en el chat, no sé si vieron, ella compartió como la forma en la que ella se lo aprendió, como con un truquillo, pero de ahí sí, cada uno lo decide, cada uno decide cómo se lo aprende y mientras se lo aprendan bien y lo apliquen bien, de verdad que no hay problema. Ok, entonces, con esa información quiero que analicemos estos datos. Me llama mucho la atención los datos del equipo A, porque son casi simétricos. Para que sea simétrico, recuerden que la moda, la mediana y la media tienen que ser iguales. Casi me dieron iguales. Si esta media me hubiera dado 100, ya sería una simetría. Entonces, ¿qué podemos decir aquí, gente? Ojo, ojo, mucho ojo. Cuando este tipo de situaciones suceda, que los datos dieron prácticamente iguales y que la diferencia es mínima, vamos a decir que tiende a ser simétrico. No puedo decir que estos datos son simétricos. No lo puedo decir porque para que sean simétricos, ¿qué tiene que suceder? Que los tres sean iguales. Pero como se da casi una simetría, entonces yo voy a escribir aquí que estos datos del equipo A tienden a ser simétricos. Tienden a ser simétricos. ¿Sí me entendieron esa idea? Si todos fueran exactamente iguales, si la moda, la mediana y la media fueran iguales, simetría. Definitivamente es una simetría perfecta. Pero si los datos me dan, como en este caso, que dos son iguales y el que me falta es casi igual también, porque de 99 a 100 lo que hay es una diferencia de 1 apenas, entonces vamos a decir que ahí hay una, tiene un nombre, simetría, no me acuerdo el nombre real, pero en Bachi ellos le llaman tiende a ser simétrico. Una tendencia simétrica, sí, es casi lo mismo, tendencia simétrica. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, con respecto al equipo B, quiero que vean lo que sucedió. La moda es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. ¿Quién me puede decir qué tipo de asimetría tenemos ahí? Negativa. Positiva. Positiva, ¿no? Positiva. Sí, positiva. La Es moda positiva. es mediana y la Cierto. mediana es menor. Cuando es menor es positiva, sí. Entonces, aquí tenemos una asimetría de tipo positiva. Ahora sí, díganme ustedes, ¿está claro? Yo sé que esto de las asimetrías es muy confuso, es muy confuso. Yo tengo varios años de verlas y no crean, se me enredan todavía a estas alturas y se me confunden un poco. Pero ya es cuestión de aprendérselo, cuestión de aprendérselo. ¿Está claro cómo logramos determinar los dos tipos de asimetrías? ¿Sí está claro? ¿O lo volvemos a explicar? ¿Qué me dicen? Para mí sí.
Ok, dice don Emanuel que lo tiene claro. Ginette, Carolina, ¿qué me dicen? Kimberly, Angie, Katia. Yo lo tengo claro, profe. Yo Perfecto. lo tengo claro. Excelente. Sí, cuestión de memorizarse. Eso lo pedí yo, ¿verdad? Memorizarse. Ustedes saben que el día de mañana, cuando yo llegue a ser ministro de Educación, no, son mentiras, pero si yo llego a ser ministro de Educación, yo voy a permitir que los exámenes de matemáticas se puedan hacer con toda la información a mano. Porque si buscamos, digamos, retención de información, se pierde el sentido. O sea, ¿qué sentido que un estudiante retenga toda la información y que llegue y la deposite en el examen? ¿Qué se refiere, profe, con eso? Se pierde el análisis, claro. Desde mi criterio, es mejor que los estudiantes tengan la información a mano y que sepan aplicarla. Es que en la vida real, si nos vamos a la vida real, la información está a mano. Esto nos da toda la información a mano, el teléfono. Entonces, ¿qué es? Es saberlo aplicar. De hecho, a mis estudiantes de universidad, en el colegio no me dejan. Yo doy clases en una universidad. A mis estudiantes de universidad yo los dejo que hagan examen con el cuaderno y el libro y todo abierto. A mí no me interesa que ellos se memoricen las fórmulas como si fueran máquinas. A mí me interesa que sepan aplicarlo. Eso es, en la vida real, eso es lo que más va a importar. Pero bueno, ni modo. Profesor, Ay, profe, pero ¿por qué son los Profe, ¿qué universidad cuál es usted para ir ahí? Para ir ahí, profe. Ahorita, en este momento, estoy dando en la ETAI, la Escuela Técnica para Universitaria que está aquí en Santa Clara. No sé si la conocen o si la han escuchado. Ahí doy el curso de matemática para la administración de empresas. Está en el agro, correcto. Y doy la matemática para la carrera de ciencias agropecuarias. profesor, ahora que usted dice eso, o sea, tiene lógica, obviamente, pero lo que hoy es por qué entonces el MEP tiene un formato tan, perdón la expresión, tan estúpido. Hay un montón de cosas del MEP que los docentes no compartimos, pero no sé, la verdad es que no les sabría pensar. Eso pasa por muchas manos, por muchas... ¿O qué se puede hacer o qué se ha hecho para que lo cambien? Lo que tiene que suceder es que llegue un ministro de Educación que coloque en el área de matemática una persona con mucha innovación, digamos, una persona innovadora, ¿verdad? Porque si no se va con la misma, es una cuestión de tradición, ¿verdad? No la nieve. El mismo MEP se asume ya de que los estudiantes van a tener miedo de matemáticas. Entonces, desde ahí se empieza con el pie derecho, con el pie izquierdo, perdón. Sí. En el momento en que ellos asumen que los estudiantes van a tener miedo a matemáticas, ya estamos mal, porque no debería de ser así. Pero ya le dije, Manuel, cuando yo sea ministro de Educación, sí. no se preocupe. Solo así todas esas deficiencias al sistema de matemática, van a ver. Se vale soñar. Ya hay que pensar en grande siempre. Sí. Ok, número 2, dice así. Los datos sobre los puntajes obtenidos por el equipo A tienden a ser simétricos. Sí, tienden a ser simétricos. No puedo decir que es verdadera todavía porque me falta leer una idea, ¿verdad? Pero por lo menos vamos bien hasta ahí. Los datos de los puntajes del equipo A tienden a ser simétricos. Es cierto, hay tendencia simétrica ahí. Mientras que los puntajes obtenidos por el equipo B muestran una marcada asimetría positiva. Esto es total y completamente verdadero de principio a fin. Desde el momento en el que me dicen que el equipo A tiende a ser simétrico, hasta que me dicen que el equipo B muestra una marcada asimetría positiva, es verdadero. ¿Cuáles son verdaderas entonces? Opción A. Opción A. Esa sería la respuesta correcta. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Estamos. Ok. Continuamos. 6. Recuerden que la información que leímos del equipo A y el equipo B, no sé si lo recuerdan, era para contestar las preguntas 5 y 6. Entonces, la pregunta 6 que me van a hacer es también basándome en la información esta de los equipos, del equipo A, del equipo B y todo este despelote, ¿verdad? Dice así, considere las siguientes proposiciones. El recorrido de los puntajes obtenidos por el equipo A es menor que el recorrido de los puntajes obtenidos por el equipo B. Por favor, necesito que me ayuden a encontrar los dos recorridos. Yo quiero que ustedes esta vez lo hagan solos. ¿Alguno me recuerda primero que nada la fórmula para el recorrido? ¿Cuál era? ¿Fórmula para el recorrido? Máximo menos mínimo. Gracias, Diana. Perfecto. Entonces, van a calcular el recorrido del equipo A. Todavía no me lo digan, porfa. Máximo menos mínimo. Ahí ustedes tienen el máximo, tienen el mínimo, no hay ningún problema.
Y también van a calcularme el recorrido del equipo B. Les voy a dar un chance, un minutico ahí para que se encuentren ambos recorridos. Simplemente máximo menos mínimo, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Sí, profe. ¿Quién me ayuda con el del equipo A? ¿Cuál fue? 8. Es 100, 100. Bueno, 106 menos 92 es igual a 14 de la 14 A. Y del de la. B, 108 menos 90 es 18. Correcto, perfecto. Entonces, espero que a todos les haya dado así. Si a alguno no le dieron así los recorridos, porfa me avisan. Recuerden que es restar nada más máximo menos mínimo. No hay nada de otro mundo ahí, ¿verdad? El recorrido de los puntajes obtenidos por el equipo A es menor que el recorrido de los puntajes obtenidos por el equipo B. ¿Sí? Sí es menor, claro, es verdadero. La primera proposición es verdadera. El recorrido del equipo A, claro que me dio menor que el del equipo B. Claro que sí me dio menor. 2. Los datos de los puntajes obtenidos por el equipo B son más variables que los datos obtenidos por el equipo B. Ok, gente, subrayen la palabra variables y le van a escribir en la parte de abajo desviación estándar. Desviación estándar. Cuando ustedes quieran comparar dos situaciones, en este caso son dos equipos, y ver cuál es más variable y cuál es menos variable, lo que ustedes van a analizar es la desviación estándar. Entonces, esa información me la regalaba el ejercicio, si no me equivoco. Ustedes me dirían ahí, por favor, ¿cuál era la desviación? Profe, pero solo nos regalan en el equipo B, en el equipo A no nos lo dan. No, sí, lea todo el contexto para que vea, Diana. Sí, me hace los dos, estoy segurísimo. Búsquelo por ahí. Entonces, para ver. Ah, ¿Ya lo es viste? 5. Ajá. Sí, gracias. Ok, la desviación estándar del equipo A dice que corresponde a 5. Si es que me lo dieron en escrito en prosa, no me lo dieron en la tabla, ¿verdad? Entonces, pero lo tenemos, el dato lo tenemos. La desviación estándar del equipo A es 5 y la desviación estándar del equipo B es 8. Como el equipo A tiene una desviación de 5, este es menos variable. Menos variable. Ay, casi no me cupo. Y como el equipo B tuvo una desviación estándar de 8, de ahí este es más variable. Claro, este es más variable. Perfecto. ¿Qué significa eso entonces? ¿Será que los datos de los puntajes obtenidos por el equipo B son más variables que los datos de los puntajes obtenidos por el equipo A? Sí. ¿Verdad que sí? Claro, el equipo B son más variables que el equipo A porque es más grande el 8 que el 5. Verdadero. Nota 2 puntos. Nota 2 puntos. Nota 2 puntos. Profe, una pregunta. Aquí Dime, dice Ginette. desviación estándar. Dice aquí desviación estándar 6 en el equipo B. 6 ¿Dónde es. dice? ¿Segura? Ay, mira, sí es 6. Pero me quedé yo pensando y analizando por qué 8. Era para ver si ustedes estaban concentrados, Ginette. Eso era todo. Ya vi que sí es. ¿Dónde dice 6? No mentiras, se me fue. No sé de dónde me sacó. No me pregunten. Pero igual, ¿verdad? Sigue siendo igual, digamos. Sigue siendo menos variable el A y sigue siendo más variable el B porque igual de... Sí. ¿Está claro ahora sí, Ginette? Sí. Perfecto. Ah, mira, ya había escrito Kimberly ya, que si no era... Ok, igual sigue siendo, ¿verdad? Como les digo, sigue siendo más variable el equipo. Ayúdenme ahí con los micrófonos, porfa. Micrófonos. Ok. Sigue siendo, como les decía, más variable el equipo B, entonces sigue siendo verdadera, no me afectó en nada al final de cuentas. Ok, nota 2 puntos.
Nota, 2 puntos. Para determinar variabilidad, se utiliza la desviación estándar. Se utiliza la desviación estándar. Punto final. Muy bien, punto final. Continuamos, gente. Continuamos. Dice así. Número 7. Los datos de la siguiente tabla muestran algunas medidas de posición sobre los resultados de las calificaciones de un curso que se aprueba con una nota mínima de 80. Ok, quiere decir que en este curso la nota mínima es 80, pero vean qué curioso. El dato mínimo no me lo regalan. Y el cuartil 1 tampoco. Ok, entonces son datos. Profe, pero el mínimo no es 80. No. Ok, vamos a ver. Una cosa es el dato mínimo y otra cosa es que la prueba con una nota mínima de 80. Es como que yo les digo a ustedes, mira, yo tengo un grupo de estudiantes. Yo les apliqué a ellos un examen donde la nota mínima era 70. De hecho, aquí en Costa Rica casi todo el mínimo es 70, ¿verdad? Yo les apliqué a ellos un examen con la nota mínima de 70. Ok, esa es la nota mínima que tienen que ganarse para aprobar ese examen. Pero resulta que a la hora de hacer el examen, hubo gente que se ganó menos. Digamos de que, no sé, Carlos se ganó un 20, no sé, estoy inventando. Entonces, ese sería el dato mínimo. Entonces, entendamos la diferencia, ¿verdad? Una cosa es el dato mínimo que existe en ese grupo o conjunto de datos y otra cosa es la nota mínima de aprobación de un examen. ¿Sí? ¿Estamos claros en esa diferencia? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Considere las siguientes proposiciones y vean, aquí es donde hay que aplicar una lógica algo brava. Vamos a ver. Suponiendo que el recorrido intercuartílico es 15. Hago una pausa ahí. A mí me están regalando ya el recorrido intercuartílico. Quiere decir entonces que el recorrido intercuartílico ya se aplicó cuartil 3 menos cuartil 1 y eso hizo que diera 15. Pero entonces, ¿para qué me sirve ese dato? Ya, y ese dato me sirve para encontrar el cuartil 1. Ese dato me sirve para encontrar el cuartil 1. Yo puedo encontrar el cuartil 1 porque yo sé que cuartil 3 menos cuartil 1 me tiene que dar 15. Sí me estoy dando a entender, gente, ¿sí me comprenden? ¿Por qué yo sé que cuartil 3 menos cuartil 1 me tiene que dar 15? Porque aquí me están diciendo que el recorrido intercuartílico da 15. ¿Y qué es el recorrido intercuartílico? Restar cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Sí 75. Entonces, a partir de ahí, van a buscarse ustedes el cuartil 1. ¿Cuánto tiene que ser ese cuartil 1 para que se respete este dato? ¿Verdad? ¿Cuánto tiene que ser ese cuartil 1 para que se respete el dato de que el recorrido intercuartílico debe dar 15? Les doy un segundito ahí para que lo piensen. Agarro el 90 y le quito 15. ¿Podríamos hacerlo así? Sí, es como la forma como más directa, diría yo, ¿verdad? Hacerlo. Sí. Puede ser tanteando también, pero ya tanteando, qué perecilla. A veces se vuelve muy tedioso. Ok, es 75. El cuartil 1 les tiene que haber dado 75. Y se los voy a comprobar. Tiene que ser 75 porque 90 menos 75 me da 15, lo cual significa que el recorrido intercuartílico está correcto. Muy bien. El mínimo, ese sí es cierto que no me lo dieron y tampoco me dan nada de información de ese mínimo. Ahí sí estoy en blanco completamente. Bueno, sí sé que el mínimo tiene que ser menor a 75. Es decir, no puede suceder que el mínimo sea, qué sé yo, 77, digamos, porque recuerden que el mínimo es el dato más pequeño. Entonces, no sería el dato más pequeño. En ese caso, hay otro más pequeño. No sé si me explico. Entonces, el mínimo no lo conocemos, pero por lo menos sí sabemos que tiene que ser más pequeño que 75. Bien, porque si no, no sería el mínimo, ¿verdad? Muy bien. Un posible valor para el recorrido de las calificaciones podría ser 20. ¿Qué me dicen de esa pregunta? Analicémosla juntos, a ver. ¿Qué me dicen de esa? Yo digo que no, porque se supone que
posible valor recorrido, el recorrido es máximo menos mínimo, y si yo le quito 98, 20 me va a dar 78 y sigue siendo más alto que el cuartil 1. Exacto, exacto. Hijo de puña, Diana, está volando, exacto. Les voy a explicar por qué el recorrido no puede ser 20, que es lo que Diana acaba de decir. Voy a explicar lo mismo que Diana acaba de decir. Como yo necesito que el recorrido sea 20, bueno, o me están diciendo que si el recorrido puede ser 20, la respuesta sería que no puede ser 20. Porque para que el recorrido sea 20, para que efectivamente ese recorrido sea 20, entonces el dato mínimo debería de ser 78. Y por lo tanto, 98 menos 78 me daría el recorrido de 20. Pero pregunto, ¿puede ser en realidad este mínimo un 78? No puede ser 78, porque entonces no sería el dato más pequeño. No estaríamos respetando el hecho de que el mínimo es el dato más pequeño que debe haber en un grupo de datos. Entonces, no, el recorrido no puede ser 20. Definitivamente no podría ser 20, esto es falso. Si nos hubieran dicho, el recorrido puede ser 30, yo les hubiera dicho una vez, gente, pongan eso verdadero, el recorrido sí puede ser 30. ¿Por qué? Porque si el recorrido fuera 30, Sería 60. exactamente, sería 60 y resto, ¿qué? 68. Y ahí sí me podría funcionar. O 32 o 20. Hay varios recorridos que sí me funcionarían, digamos. El 20 no. El 20 es un recorrido que no me funcionaría porque, vuelvo y lo repito, porque si el recorrido es 20, eso implica que el mínimo debería ser 78 y eso no es válido porque entonces no estaríamos respetando el concepto de mínimo. Así que la primera proposición es falsa. Esta pregunta no está fácil. No sé cómo lo habrán sentido, no sé si lo habrán sentido fácil, pero no es una pregunta fácil. Es una pregunta que requiere su análisis, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, yo no sé qué me comí hoy, sinceramente. Está volando, Diana, está volando. Diana, Ya, por lo menos en esto, vamos a ver en lo demás. Hoy vemos este tema, yo creo, nada más. ¿Cuántas nos faltan? Sí, porque nos faltan varias por ahí. Viene un tema muy pequeñito que me hubiera gustado verlo, pero sí ya no nos da chance. Pero ya para la próxima semana, que las clases van a ser de 2 horas y media, ahí vamos a sacar muchísimo más provecho de las clases. Ok, número 2. Al menos el 50% de las personas del curso aprobaron. Y ustedes me pueden decir a mí, profe, ¿cómo Sí, profe. voy a saber cuánto porcentaje aprobó? Sí se puede saber cuánto porcentaje aprobó, porque el valor de la mediana, recuerden que la mediana divide los datos en 50% y 50%. Entonces, eso significa lo siguiente. Como la mediana es 80, entonces yo sé que la mitad de estudiantes se ganaron más del 80 y la otra mitad se ganaron menos del 80, porque la mediana, no se nos olvide, la mediana está en la pura mitad, ese es el concepto de mediana. Eso significa que entonces los que se ganaron más de 80 aprobaron el curso, porque se acuerdan que la nota mínima de aprobación era 80, ¿verdad? El curso se aprobaba con 80. Eso significa que los que se ganaron más de 80 aprobaron el curso. Y sí fue un 50%. Entonces, la segunda es verdadera. Yo quiero que hablemos un toquecito de esta palabra al menos, que en estadística se usa mucho. La palabra al menos significa como mínimo, que puede ser más. Así se traduce la palabra al menos, como mínimo, pero que puede ser más. Es como que yo les pregunte a ustedes, mira, ¿cuánto se tiene que ganar usted en el examen de mate para pasar? Y que usted me diga, profe, al menos, ¿qué interpreto yo de eso? Yo interpreto que al menos un mínimo un 70, pero que podría ser más, perfectamente un 80, un 90, un 100. Entonces, al menos el 50% de las personas aprobaron el curso. Lo que me está queriendo decir es que si el 50% o más, ¿verdad? O más, no importa, el 50 o más aprobaron el curso. Y si es verdadero. Ahora, si aquí hubiera sido un 60% en lugar de un 50, seguiría siendo verdadero. Seguiría siendo verdadero si fuera un 60. ¿Por qué? Porque la palabra al menos encierra como mínimo que puede ser, repito, más. Entonces, en el momento en el que a mí me dicen que al menos el 50% aprobaron el curso, lo que me están preguntando es que si mínimo el 50% o más aprobaron el curso. Por eso acá un 60% sería verdadero, un 70% sería verdadero, un 80% sería verdadero. Ya si yo les digo a ustedes, mira, los que aprobaron el curso fueron 40%.
de los estudiantes. Esos ejemplos obviamente son inventados. Ahí ya sería falso, porque la palabra al menos significa como mínimo o más. Y aquí no fue más, aquí más bien fue menos. Entonces no me sirve. Hay que saber interpretar muy, muy bien lo que representa el 50%, gente. El 50%, la palabra al menos, digamos, más bien, 50% significa eso, ¿verdad? Mínimo que puede ser más, ¿ok? Yo lo hice conforme los bloques, que cada uno cuesta 25%. Ok, también, Emanuel, pero termina siendo lo mismo. Dos bloques de 50, de 25% termina siendo lo mismo. Perfecto, perfecto. Listo. Opción correcta, solo la 2. Este concepto de al menos lo vamos a ir repasando ahí bastante en este tema y en el tema que sigue también. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Continuamos. Pasamos a la que sigue. Para resolver los ítems 8 y 9, considere la siguiente información. En la siguiente tabla se resumen la cantidad de minutos que duraron las llamadas realizadas desde sus teléfonos móviles por un grupo de amigos el fin de semana pasado. Ellos siempre hacen como una contextualización del problema, ¿verdad? Esta tabla lo que representa es algo real, algo tangible, digamos, los minutos que duraron las llamadas realizadas por un grupo de amigos. Pero a final de cuentas, matemáticamente hablando y para lo que tenemos que resolver nosotros, lo que me interesa más es la información, los datos. Me dan el cuartil 1, me dan la mediana, me dan el máximo. No conocemos ni el cuartil 3 ni el mínimo. 8. Considere las siguientes proposiciones suponiendo que el recorrido corresponde a 32. Bueno, aquí vamos a analizar lo mismo de antes. Si el recorrido corresponde a 32 y nosotros ya conocemos que el recorrido es máximo menos mínimo. Entonces yo de ahí podría jugármela de alguna manera y sacar el mínimo. Porque, bueno, si yo sé que el recorrido me tiene que dar 32, yo puedo jugar con eso. Yo puedo saber cuánto tiene que ser el mínimo de tal forma que máximo menos mínimo efectivamente me dé 32. ¿Cuánto tiene que ser ese mínimo, gente? ¿Quién me ayuda? 48 16. menos 32 igual 16. 16, perfecto. Y lo podemos comprobar. Si yo agarro 48 y le quito 16, vean, el recorrido me da 32. ¿Significa que está todo bien? Perfecto. Dice, número 1, con certeza hubo al menos una llamada que duró 16 minutos. Sí. Sí. Al menos una llamada que duró 16 minutos y fue la llamada que menos duró, de hecho. ¿Por qué dice al menos una? Porque pudieron haber sido más. Recuerden que la palabra al menos significa mínimo, que fue más. El mínimo, que es 16, se pudo haber repetido varias veces. Es más, puede hasta ser la moda. Ese mínimo puede ser la moda. Puede que ese 16 se haya repetido un montón de veces y por eso es que ellos dicen al menos una. Ahora puede que haya sido solo una también, ¿verdad? Por supuesto, no es obligatorio, pero a eso es a lo que hace referencia la palabra al menos. Así que esta es verdadera. Sí, al menos hubo una llamada que duró 16 minutos. 2. Al menos el 50% de las llamadas duraron de 26 minutos a menos de 50. ¿Cuáles fueron las llamadas que duraron 26 minutos, más de 26 minutos y menos de 50? Vean qué curioso, porque 26 minutos está antes de la mediana. Antes de la mediana. Y 50 está más bien fuera del rango máximo. Acá no sé cuánto porcentaje hay. Y digo que no sé porque vamos a ver. Yo sí sé que de la mediana al máximo es 50%. Pero a mí ese problema no me habla de la mediana y del máximo. Me habla más bien de extremos que están por fuera. Bueno, pero entonces, si están por fuera, significa que ahí estamos abarcando no un 50%, pero sí de fijo más de un 50%. Vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque estamos agarrando un rango mayor al de 50%. Entonces, yo voy a decir que ese rango es más del 50%. ¿Sabemos con exactitud cuánto? No, no sabemos con exactitud cuánto. Porque como les digo, el 26 es un dato que no conocemos en este grupo de datos. El 50 tampoco lo conocemos, ni siquiera existe en este conjunto de datos. Pero si analizamos con lógica, tiene que haber más de un 50% en ese rango. Porque si yo estuviera agarrando de 27 a 48, estaría agarrando un 50%. Si extiendo ese rango, ya estoy agarrando más del 50%. Es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿será verdadero o será falso
que al menos el 50% de las llamadas duraron más de 26 minutos y menos de 50. ¿Qué me dicen ustedes, gente? Para mí sí es cierto. Ok, sí es verdadero, muy bien. ¿Por qué? Diana, cuéntame. Sí. Porque es, digamos, dice, al menos el 50% de las llamadas duraron más de 26 minutos. Sí duraron porque la media es 27, o sea, sí Correcto. duraron más de 26, pero menos que 50 minutos porque el máximo es Máximo es 48, entonces 48. sí queda en el rango ahí de los dos. Correcto. Y además, algo muy importante, agregar que la palabra al menos significa más, o sea, que puede ser más. Entonces, en el momento en el que a mí me dicen al menos el 50%, eso significa el 50% o más. Y como ustedes lo dicen, como estoy agarrando más rango del 50%, entonces es verdadero. Perfecto. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas. Opción A. Perfecto, perfecto, perfecto. No, hombre, profe, saltémonos de tema, esto está muy fácil, ya. Sí, está fácil. Son puntos fijos, ¿verdad? No los podemos perder. Ahora los pierdo todos por bocón. Se imagina, sí, sí, sí. No, pero ya, y son temas que aseguran el examen. Por eso es que yo les digo a ustedes que lo primero que tienen que hacer es geometría y luego pasar a estadística. Vean, ese es mi consejo así, se los doy de verdad. Y que las funciones las dejen de último. Hay estudiantes que a veces dicen, profe, yo voy a hacer primero las funciones porque es lo que más me cuesta. Al revés, lo que a uno más le cuesta del examen es lo que tiene que hacer de último. Usted tiene que empezar en el examen, en la parte en la que usted está más seguro. Eso hasta le da confianza a usted en el examen. Pero si usted se va a empezar a complicar el examen desde la primera hora, ya imagínense, ¿verdad? Entonces, por eso es que es recomendable empezar por lo que usted siente más fácil, que por lo general es geometría y estadística, ¿verdad? Funciones, déjenlo de último. De verdad se los doy de consejo. Ok, número 9. Considere las siguientes proposiciones suponiendo que el recorrido intercuartílico corresponde a 16. Ok, ok, ok. Si el recorrido intercuartílico corresponde a 16, eso significa que cuartil 3 menos cuartil 1 tiene que darme 16. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con el cuartil 3? ¿Cuánto tiene que ser ese cuartil 3? Yo le sumo, profe, ahí en vez de restarle, yo le voy a sumar al cuartil 1. Sí, porque sabe que quiero encontrar es el dato más grande, no el más pequeño, entonces se suman. O sea, sería 36. Correcto. Igual, usted puede comprobar siempre. Me voy a la calculadora y hago cuartil 3, 36, menos cuartil 1, 20, me da 16. Entonces todo está bien. Todo está correcto, porque eso era lo que me tenía que dar el recorrido intercuartílico, ¿verdad? 16. Sí, entonces el cuartil 3 debería de ser, tiene que ser 36. Ahora, primera proposición. Al menos el 25% de las llamadas duraron 36 minutos o más. Recuerden que tenemos un 25% en medio de cada cuartil. Eso lo hablamos antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que del mínimo al cuartil 1 encontramos un 25% de datos. Yo sé que de cuartil 1 a cuartil 2 o mediana, que es lo mismo, encontramos otro 25. De cuartil 2 o mediana a cuartil 3 hay otro 25. Y de cuartil 3 a máximo hay otro 25. Ahora, ¿qué es lo que me están preguntando? Que si al menos el 25% de las llamadas duraron 36 minutos o más. Las que duraron 36 minutos o más fueron las que van de acá en adelante. ¿Verdad? Entendamos que o más, los que están hacia la derecha. Las que duraron 36 minutos o más fueron estas de acá, que representan ¿cuánto porcentaje? 25. 25%. Que es correcto, entonces. Entonces es correcto. Ahora, la palabra al menos, una vez más, gente, la palabra al menos. ¿Por qué dice al menos 25%? Porque me están dando la opción de que sea 25% o más. En estos momentos no fue más, pero sí fue un 25%. Entonces sigue estando verdadera. El problema sería que me dé menos de 25%. Ahí sí. La primera es verdadera. 2. Con certeza, al menos 50% de la duración de las llamadas se ubicaron entre 19 y 37. Voy a devolverme. Recordemos que... Ay, un segundo. Listo. Recordemos que
hay un 25% en cada parte. Entonces, entre 19 y 37, entre 19 y 37 sería, bueno, el 19 está aquí antitos del 20 y 37 está despuesito del 36. Sí. ¿Cuánto porcentaje creen ustedes que abarcamos ahí? Desde el 19 que estaría como acá, hasta el 37 que estaría como acá. El 50%. ¿Seguros? Porque el 50% va en 35 es. ¿Cuánto? y cuartil 3 es 75. 36. Y pero ahí estamos abarcando 50, no, 25, ¿Sí? 25 no son 50. Ok, No, es que va vamos del primer cuartil hasta el tercero. es que exacto, el 50% sería si hubiéramos agarrado desde el 20 hasta el 36. No estamos agarrando el 20 y no estamos agarrando el 36, estamos agarrando Estamos agarrando más. Estamos agarrando, Cuartiles. estoy ampliando el rango. Los No me tres estoy quedando en 20, cuartiles. lo estoy ampliando, lo estoy abriendo a 19. No me estoy quedando en 36, lo estoy ampliando, lo estoy abriendo a 37. Entonces, no sé cuánto porcentaje exactamente hay, pero no es 50%. Aquí lo correcto sería decir que hay más del 50%. Eso sería lo correcto. Decir que hay más del 50%, porque entre más amplia haga yo el rango, se va agregando más porcentaje. Lo que pasa es que como se amplió tan poquito, ¿verdad? Porque 19 es muy poquito y 37 pues es muy poquito también lo que se amplió, pero se amplió. Entonces, yo no puedo decir que 50%. 50% sería si tomáramos desde el cuartil 1 que es 20 hasta el cuartil 3 que es 36. Yo no agarré el 20, yo no agarré el 36. Yo estoy agarrando el 19 y estoy agarrando el 37. Eso se llama ampliar el rango. Entonces, es más del 50%. Eso significa que es verdadera. Porque la palabra al menos 50% significa que puede ser 50% o más. Por lo tanto, con certeza, al menos el 50% de la duración de las llamadas se ubicaron entre 19 y 37, es algo verdadero. ¿Sí me entendieron eso? ¿Por qué yo tengo que decir que es más del 50%? ¿O no? Porque ese al menos nos muestra que puede ser más de 50. ¿Ok? Por ahí sí. Pero además de eso, ¿por qué es más del 50%? ¿Por qué o sea, ¿por qué yo no digo que entre 19 y 37 hay 50%, sino que tengo que decir que hay un poquito más del 50%? y Porque porque yo estoy, tomando- bueno, hable. No, hable, dígalo. Sí, porque yo estoy agarrando más que el 50%, estoy agarrando Exactamente. antes del cuartil 1 y después del cuartil 3, entonces ahí no hay un 50, si hubiera sido un 50 hubiera agarrado cuartil 1 y cuartil 3 y hago un Correcto. 50. Correcto. Estamos ampliando un poquito como el rango, ¿verdad? Entonces, eso hace que se expanda el porcentaje un poquito más. No es mucho, como les digo, no se expande mucho, pero ya es más del 50%. Entonces, es verdadera y de ellas, ¿cuáles son verdaderas? Opción A, ambas. Muy bien. Pasamos a la 10. Esa está interesante. Es más, yo quiero que ustedes se hagan solos estas últimas 3 preguntas. Sí. Ustedes lo pueden lograr. Yo la voy a leer con ustedes. Yo les voy a explicar los detalles si ocuparan ahí y cualquier cosa. Sí, mira, eso tampoco trae moda. Profe, ¿y por qué no se fijan en el examen si es que también en los exámenes no viene? Porque tal vez puede ser que no sea su error, sino ya sea error exactamente No, es que de tiene ellos. que venir la moda. Sí, pero tal vez pueda que lo que está pelado, que uno nunca sabe. Profesor, ¿y si un examen no viene moda, es apelable? La Déjenme pregunta. pensar una cosita. Sí, tiene que traer. Es que hay una teoría ahí. La mediana sí se puede ignorar. La mediana se puede ignorar para las asimetrías, porque la mediana está en medio, bueno, un detalle ahí, pero la moda definitivamente no se puede ignorar. Ya, inventémonosla por ahora, inventémonos la moda por ahora. Es más, agreguémosla aquí en una columna nueva. Voy a revisar bien los exámenes, porque es que tras de eso, estos ejercicios los saqué. Como yo les di a ustedes esos 3 exámenes, entonces yo los saqué de otros exámenes para que no fueran los mismos, ¿verdad? Y no sé ni qué los hice, tengo que buscarlos. Entonces, agregamos columna para la moda. Dígame. Si vieras que yo me estoy fijando en los exámenes, ¿verdad? Ajá. Y por ejemplo, una pregunta que hacemos en clases con usted, la 44, bueno, el Ajá. ejercicio 44, 45 sí trae la moda, pero Ajá. el ejercicio
46, 47 y 48 no viene con moda. Ah, ok, pero ¿qué piden en ese 46, 47 y 48? Ok, vamos a ver. Porque- Bueno, piden el recorrido Ajá. intercuartílico, esto. En la 47, en la opción 1 también, y los datos del Carlos, y es variable, Ajá. Ve, es que ahí sí, porque pero no me piden la moda, exacto. y no se necesita. Y no se necesita. Exacto, ¿no? Si es asimetrías, porque ya vi que estas preguntas tratan de asimetrías, se necesita la moda. O sea, yo sí, no les voy a decir que 100%, pero sí que estoy 99% seguro que se necesita la moda. Voy a confirmarlo nada más con un detalle por ahí, y cualquier cosa en la próxima clase yo les aviso. Agréguense las modas, porfa, yo se las voy a dar acá. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Se agregan esas tres modas, porfa, y vamos a leer el problema. Dice, para responder los ítems 10, 11 y 12, considere la siguiente información sobre las estaturas en centímetros de los estudiantes de 10º año de un colegio, según la sección a la que pertenecen. Me dan 3 secciones, 10A, 10B y 10C, y en cada una me dan mínimo, máximo, cuartiles, media, mediana, y ya agregamos la moda. Perfecto. Van a leerse las proposiciones. Si se les olvidó la teoría, se pueden devolver, no hay ningún problema. Yo sé que por hoy, pues obviamente no se lo van a saber todavía. La idea es que se lo vayan aprendiendo para el examen. Entonces, pues revísenlas, léanlas, no digan respuestas, porfa, y ya casi revisamos. Uy, gente, se me olvidó explicarles algo antes de que empiecen. Disculpen un segundo. Es que aquí acabo de ver el mensaje de Kimberly. Algo de la desviación estándar. Vamos a ver. ¿Qué es desviación estándar? ¿Para qué me ayudaba la desviación estándar? ¿Alguno recuerda? Es que, profe, por eso yo antes le saqué con eso, porque en el examen, cuando vienen las fórmulas, ahí viene una fórmula de sacar desviación estándar, que no me acuerdo si era como cuartil, no, como, es que en realidad no me acuerdo la fórmula, pero uno la sacaba ahí mismo. Variable. No, Diana, lo estás confundiendo. Estás confundiéndolo con un tema en el que se usa desviación estándar, que es variabilidad relativa, que se encuentra una cosa que se llama el coeficiente de variación y que usa la desviación estándar. No es que la fórmula se utilice para desviación estándar. Entonces ahí es donde lo estás confundiendo. Ok, vamos a ver. ¿Para qué les expliqué antes que se usaba la desviación estándar? Ok, Kimberly contestó que para la variabilidad. Perfecto. La desviación estándar es una medida de variabilidad. De hecho, es la medida más exacta de variabilidad que hay. Pero a veces no la conocemos y ahí sí no hay problema. Es que la moda, como les digo, la moda sí se necesita definitivamente. Ok, resulta que cuando a mí no me den la desviación estándar, para saber la variabilidad vamos a usar otro dato, pero este dato va a ser secundario. Este dato se va a utilizar para variabilidad también, pero solo si no me dan la desviación estándar. No sé si me estoy explicando. Si a mí me dan la desviación estándar, ese es el dato que voy a utilizar para variabilidad. Entonces, ya ahí vemos, ¿verdad? Si es más grande o más pequeño, más variable, menos variable. Pero si no conocemos la variabilidad, el recorrido es el que me ayuda a medir variabilidad. No 2 puntos, el recorrido, sí. Nota 2 puntos. Nota 2 puntos. Cuando no se conozca la desviación estándar,
coma, cuando, repito, cuando no se conozca la desviación estándar, coma, la variabilidad se analiza por medio del recorrido. Repito la nota. Cuando no se conozca la desviación estándar, coma, la variabilidad se analiza por medio del recorrido. El recorrido es una medida de variabilidad también. Lo que pasa es que no es tan exacta como la desviación. Entonces, por eso es que la nota dice que cuando no se conozca la desviación, porque si se conoce la desviación estándar, al igual que antes, ese es el dato que yo voy a utilizar para saber cuál es más variable y cuál es menos variable. Pero si no se conoce, como dice la nota, si no se conoce la desviación estándar, entonces la variabilidad se va a calcular por medio del recorrido, ¿ok? Por medio del recorrido. Entonces igual, calculan recorridos, el que dé más recorrido es más variable, el que dé menos recorrido es menos variable. Ahora sí, gente, pueden iniciar y ahorita lo revisamos. Ya vuelvo.
¿Listo, gente? Sí, profe. ¿Me falta alguno? Vamos a revisarlo rapidísimo. Considere las siguientes Ah, ya sé qué fue lo que pasó. A ver, listo. Considere las siguientes proposiciones. Número 1. Las estaturas del B tienden a ser simétricas. Bueno, vamos a analizar. Yo sí. Las estaturas del 10B tienden a ser simétricas. Si yo veo la mediana, si yo veo la media y si yo veo la moda, no tienden a ser simétricas. ¿De acuerdo? Recuerden que tienden a ser simétricas cuando son demasiado parecidas. Como que, no sé, como que la mediana fuera 173, la media fuera 172 y la moda también 172, digamos, por ejemplo. Tienden a ser simétricas. Recuerden que la simetría es que todos los datos sean iguales. Bueno, todos los datos no. La media, la mediana y la moda. 2. Las estaturas del 10C tienden a simetría negativa. Vamos a ver, el 10C. Bueno, si analizamos los tres datos, ¿qué está sucediendo aquí? Está sucediendo que la moda es mayor. Ay, ese no es el que tenía que subrayar. Mediana, media, ahí está. La moda es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la media. ¿Eso significa qué? ¿Que esa simetría de qué tipo? Negativa. Entonces es verdadero. ¿Cuál es de ellas? Solo la 2. Opción D, solo la 2. Muy bien. Número 11. Considere las siguientes proposiciones. Número 1. La diferencia entre el recorrido del 10A con respecto al 10B es 1. Hijo de pucha. Tenemos que sacar el recorrido del 10A, luego sacar el recorrido del 10B y luego ver si la diferencia entre esos dos recorridos es 1. Entonces, vamos a ver si sucede así. Empezamos con el 10A. ¿Cuál es el dato máximo del 10A? ¿Quién me ayuda? 183 menos 155 es igual a 28. Perfecto. Entonces, el recorrido del 10A es 28. El recorrido del 10B, ¿cuánto es? Máximo menos mínimo. 186 menos 160 es igual a 26. Ok. Que es... Ahora sí, lo que a mí me están preguntando es que si la diferencia entre ellos dos es 1. Ustedes saben sí lo que es la diferencia, ¿verdad? Es como lo que hay entre uno y otro. Como que yo les digo a ustedes, mira, yo tengo 20 años y Diana tiene 23, por ejemplo, entonces la diferencia entre nuestras edades ahí sería 3 años. O sea, la diferencia es como lo que hay entre un número y otro. Entonces, acá la diferencia entre el recorrido del 10A y el recorrido del 10B no es 1. No lo es. La diferencia más bien es 2, ¿verdad? Así que la primera es falsa. Número 2. Las estaturas de los estudiantes de la sección 10A son más variables que los de la 10B. Bueno, como no tenemos desviación estándar, ¿verdad? Como no conocemos la desviación estándar, entonces lo que me va a ayudar aquí a ver quién es más variable y quién es menos variable es el recorrido, que de hecho ya lo conocemos, lo acabamos de calcular. Por ejemplo, el recorrido del 10A nos dio 28. Y el recorrido del 10B nos dio 26. Ay. Por lo tanto, podemos decir que la sección 10A es más variable porque tiene más recorrido que la sección 10B. Si tuviéramos desviación estándar, gente, vuelvo y lo repito una vez más. Si tuviéramos desviación estándar, lo más variable o lo menos variable lo sacamos con la desviación estándar. Como no tenemos desviación estándar y como se los dicté en la nota, entonces lo que vamos a utilizar para ver qué es más variable y qué es menos variable es el recorrido. Muy bien. ¿Cuáles de ellas son verdaderas entonces? Solo la 2. Opción D.
Vamos a hacer ahora la número 12. Considere las siguientes proposiciones. Número 1, las estaturas de los estudiantes de la sección 10B son más variables que los de la sección 10C. Como no tenemos desviación estándar para saber qué es más variable o para saber qué es menos variable, lo que voy a utilizar es el recorrido. Con respecto al 10B, ¿cuánto era el recorrido del 10B? ¿Alguno me ayuda? 26, 26. ¿Y el del 10C, alguno lo calculó ya? 27. Por lo tanto, las estaturas del 10B son más variables que los del 10C. No, no son más variables. Son menos variables. ¿Por qué? Porque tienen menos recorrido. El recorrido es una medida que me va a ayudar a entender la variabilidad de los datos. Como el 10B nos dio un recorrido más pequeño, entonces no puedo decir que el 10B es más variable que el 10C. Más bien menos variable. Por lo tanto, la primera es falsa. ¿De acuerdo? Número 2. La diferencia entre el recorrido intercuartílico del 10B con respecto a la sección 10C es 2. Bueno, vamos a calcular esos recorridos intercuartílicos. Cuidadito ahí, ¿verdad? Intercuartílicos. ¿Me ayudan con la información? ¿Quién sacó ya el recorrido intercuartílico del 10B? 183 menos 163 es igual a 20. Ok, 20 el recorrido intercuartílico del 10B. ¿Y cuánto da el recorrido intercuartílico del 10C? 21. 181 menos 160 es igual a 21. Entonces, ¿es verdadero o es falso que la diferencia entre esos dos recorridos intercuartílicos es 2? Falso. No, ¿Cuál? es falso. ¿Cuánto nos dio la diferencia ahí? Más bien, nos dio 1. 2. 2. 1. 1, perdón, 1. No, Sí, ¿verdad? perdón, 1, sí. Sí, nos dio 1 y nos están diciendo que es 2, entonces es falso. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna. Yo sé Ninguna. que no estamos entendiendo. Es cuestión de la hora y del cansancio y todo el asunto. Ok. Vamos a guardar el libro. Vamos a pasar al examen para ir terminando. En el examen que trabajamos en clase, nos vamos a ir hasta la pregunta 40 y ya les digo, ¿qué es esta? Sí, 46. Ah, bueno, no, mentira. 44, más bien. 44. 44. Muy bien, ve aquí si dan la moda. Dice así, para responder los ítems 44 y 45, considere la siguiente información sobre las calificaciones trimestrales de un estudiante de secundaria. Misma situación, gente. Me dan el mínimo, me dan el máximo, me dan los cuartiles, me dan el promedio y me dan la moda. 44. Considere las siguientes proposiciones. Las calificaciones trimestrales del estudiante presentan asimetría negativa. Para saber qué tipo de asimetría tenemos, necesitamos cuáles datos. Ya lo sabemos, ¿verdad? Necesitamos la moda. La moda, la mediana Ajá. y la media. Correctísimo. ¿Cuánto es la moda? 97. 97. Perfecto. ¿Cuánto es la mediana? 94. 95 es. Es igual al 95. promedio. Es que ahí se me confunde. Es Ok. 95. ¡Wow! Lo pegué. Vamos a ver. Cuartil. Subrayense, Sí, subrayense segundo cuartil. Subrayense segundo cuartil. Y le escriben allá arriba mediana. Mediana. Subrayense promedio. Y le escriben arriba media. Cuidado, van a confundir esto en el examen porque estamos fritos, ¿verdad? Estamos fritos. Mediana. Ok, entonces, segundo cuartil es la mediana. Promedio Promedio es la media. correcto. Ok, entonces la media sería 94. Según la situación que tenemos, yo estoy observando que la moda es mayor que la mediana es mayor que la media, por lo tanto eso corresponde a una asimetría de tipo
Negativa. Pues positiva. Negativa. Cuando es mayor es negativo. Ok, entonces la primera es verdadera. 2. Una posible calificación del estudiante en el trimestre es 80. ¿Ustedes creen que algún estudiante se pudo haber ganado un 80? Yo digo que sí, porque el máximo fue 100. Pero el mínimo. No, estoy muy Y el bateada. mínimo fue 81. Ay, 82. No, Sí, pero igual, sí es cierto. No. no, porque el mínimo fue Obtenida fue 82. 82. ¿Cómo alguien se va a ganar un 80? Ay, sí, ¿verdad? ¿Verdad? La mínima fue 82, entonces nadie se pudo ganar menos de 82. Esa fue la mínima. No es posible que una calificación que tenga un estudiante en este problema sea 80. No es posible. Definitivamente no es posible. ¿Cuáles las posibilidades que tiene el estudiante de haberse ganado? Entre 82 y 100. Porque el mínimo fue 82 y el máximo fue 100. ¿Cuáles son verdaderas entonces? Solo la 1. Muy bien. 45. Bueno, considere las siguientes proposiciones. Número 1. La calificación trimestral que el estudiante obtuvo con mayor frecuencia fue 97. ¿Ustedes recuerdan lo que significa la mayor frecuencia? Lo vimos ayer. Sí, que es la moda. Correcto. Cuando les hablan del dato que tenga más frecuencia, ahí de lo que les están hablando es de la moda. ¿Y qué me dicen? La moda fue 97. Sí, ¿verdad? Sí. Verdadero. Número 2. ¿El estudiante obtuvo al menos una calificación trimestral de 100? Sí, ese tuvo que haber obtenido al menos un 100 porque fue el dato máximo, de hecho. Entonces es verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? Opción A. Ambas. Perfecto. Ok, la 46, 47 y 48 se las van a hacer de tarea. ¿De acuerdo? Se las van a hacer de tarea. Aquí tengo un examen, entonces ya me tengo que desconectar. Pero se las hacen de tarea y yo les voy a mandar ahí al grupo la respuesta en estos días. Hay cualquier cosa, ya ustedes saben que yo estoy medio tocado, ¿verdad? Entonces hay cualquier cosa, me recuerdan nada más y yo les mando ahí las respuestas. Pero es de lo mismo que estábamos haciendo. Lo que piden es recorrido intercuartílico, el recorrido normal, datos que si son más variables o menos variables, etcétera. Sí, entonces se las hacen ustedes de tarea, 46, 47 y 48, y en esta semana yo les paso a ustedes las respuestas para que ustedes revisen. Gente, Bien, profe. entonces, recordarles una cosa, recordarles que este lunes se cumple la fecha límite para realizar el último pago del curso. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Algunos tienen pendientes pagos atrás para que traten de que no se les acumulen. Vea que ya vamos acercándonos un poquito al final del examen, al final del curso, perdón. Entonces, para que traten ahí de ponerse al día y que no se les acumule todo al final. Si alguno necesita chance, me escriben. Yo con mucho gusto les puedo dar chance. Ahí llegamos a algún acuerdo, ¿verdad? Pero, sí, para que tomen en cuenta que la fecha límite para el último pago, según las fechas que yo les había enviado al grupo, ¿verdad? Es para este lunes 15 de marzo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Eso sería todo por hoy. Nos estamos hablando. Que tengan buenas noches y nos vemos el miércoles de la otra semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chao. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Nos hablamos. Buenas noches, profe. Chao, Jeanette. Nos hablamos. Igual, chao.